Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos, como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Observen cómo en este circuito se tienen un par de inductancias, un capacitor y una resistencia, y se le está inyectando una fuente de tensión y se requiere observar la tensión aquí en esta resistencia. Así también en este circuito tenemos tres resistencias y tres capacitores. Se le inyecta a este circuito una señal de entrada, ¿no? Y se requiere observar aquí la señal de salida en este capacitor. Y con todo eso se nos pide hallar la función de transferencia, ¿no? B sub 0 sobre B sub i. Primero nos damos cuenta que son sistemas de tercer orden porque hay tres elementos reactivos en cada circuito. Esta de aquí es la función de transferencia de tercer orden, una función muy general, donde el orden va a depender del grado del polinomio del denominador. Entonces, para enfrentarnos a ese tipo de problemas, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el ladder like, las mallas, los nodos, Thevenin, Norton, etcétera. Pero los procedimientos que vamos a hacer, ¿no?, utilizando estas herramientas circuitales pueden ser algebraicamente tediosos. Las respuestas obtenidas también podrán tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de alta entropía. Por ejemplo, si yo quisiera hallar una resistencia equivalente entre un par de terminales en un circuito puramente resistivo, podría yo hallar esta relación de aquí. Noten que así como está, no me está haciendo un resultado útil, ¿no? Si se trata solamente de colocar los valores de las resistencias y operar, bien, tendría una respuesta, pero así como está, no me es un resultado útil. En comparación, por ejemplo, a este resultado de acá. En este resultado de acá, rápidamente yo puedo hacer una imagen mental de lo que se trata, ¿no? A pesar de que esta relación de acá es la misma de acá. Son las mismas, pero para este caso me es mucho más útil porque yo puedo tener esta expresión de forma mucho más ordenada y entendible. Por lo tanto, a esta relación de acá la llamaré que es una relación de baja entropía. Baja entropía es un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí, esa expresión será una expresión de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá uno de los circuitos que les mostré al principio, yo lo voy a resolver, ¿no?, y voy a obtener B sub 0 sobre B sub i, y voy a usar la técnica de ladder like. Entonces, utilizando esa técnica y después de varios pasos, voy a llegar a esta relación de aquí. Podemos notar allí, ¿no?, a partir de esa relación que tiene una manipulación algebraica tediosa, ¿no?, y no necesariamente va a darme resultados de baja entropía, ¿no? En este caso posiblemente sí es un resultado de baja entropía, pero la manipulación algebraica es fuerte. Utilizando esta técnica del ladder like nos puede ayudar. No sería dado, por ejemplo, si utilizáramos el método de nodos, impensable en utilizar el método de mallas, ¿no? Ahí sí saldría una expresión de muy alta entropía. Por lo tanto, vamos a buscar técnicas alternativas, ¿no?, en donde podamos eliminar un poco el álgebra tediosa y obtener resultados de baja entropía. Para eso, ¿no?, les voy a mostrar la función de transferencia de tercer orden, ¿no?, de la cual vamos a guiarnos para resolver circuitos de tercer orden, ¿no?, y obtener su función de transferencia. Y de esta función de transferencia, ¿no?, vamos a empezar entonces a trabajar por el denominador que está aquí. Entonces, en el paso 1 vamos a hallar los taos correspondientes, ¿no?, con la entrada en off. Son 3 taos debido a que son 3 elementos reactivos. Por ejemplo, el tau 1 se halla
con los elementos 2 y 3 en baja frecuencia, el tau 2 se halla con los elementos 1 y 3 en baja frecuencia y el tau 3 se halla con los elementos 1 y 2 en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0, donde un capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto y un inductor en baja frecuencia es un cortocircuito. Y el tau sub c es igual a esta expresión y el tau sub l es igual a esta expresión. Y con eso yo sumo los taus y tengo el coeficiente B1. Ahora, en el paso 2, nuevamente con la entrada en off vamos a hallar las productorias de taus. Y esto lo hallamos de la siguiente forma. Por ejemplo, con el elemento x1 establecemos los enlaces con los otros elementos. Por ejemplo, tau x1 por tau elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado al x1 x3. Noten como aquí en el subíndice de este tau, noten cómo se enlaza con el elemento 2 y en el siguiente tau el x1 se enlaza con el otro elemento x3, ¿no? Estoy estableciendo entonces con x1 enlaces hacia los otros elementos. De la misma forma, con el elemento x2, miren cómo se establece, ¿no?, la relación o el enlace del elemento 2 que estamos viendo ahora con el elemento 3 y también el elemento 2 con el elemento 1. De la misma forma, con el elemento 3 se establecen los enlaces, ¿no?, x3 con x1 y también x3 con x2, ¿no? Ahora, noten siempre que si yo tengo acá un tau, en estas productorias noten que, por ejemplo, a la izquierda yo tengo tau x1, que ya lo hay en el primer paso, ¿no? Cuando multiplico por el siguiente tau, lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, el x2 pasa aquí arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, x3 pasa aquí arriba, ¿no? Entonces, de estos tres grupos vamos a escoger 3 productorias evitando la redundancia. Un ejemplo de elección sería, ¿no?, esto que estoy mostrando. Noten que este es tau x1 por tau x elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado a la x1 x3 más tau x2 por tau elevado a la x2 x3. Y noten acá algo muy importante, ¿no? Miren cómo se enlazan los 3 elementos, elemento 1 con elemento 2, elemento 1 con elemento 3, elemento 2 con elemento 3, ¿no? Ahora, una elección equivocada sería esta de acá. Miren acá, si solo nos fijamos en los enlaces de elementos, miren cómo aquí 1 se está enlazando con 2, 2 se está enlazando con 1 y 2 se está enlazando con 3. Aquí definitivamente nos damos cuenta que falta algo, ¿no? ¿Dónde está el enlace de x3 con x1 o x1 con x3? En esta elección no está. Y noten que aquí hay redundancia, x1 con x2 más este x2 con x1. Estos de aquí, esta productoria de taus es una productoria redundante. Eso es lo que se debe de evitar. Entonces procedemos a hallar estos taus de aquí, donde tau elevado al x1 x2 se halla en las condiciones de que x1 va a estar en alta frecuencia y el otro elemento x3 va a estar en baja frecuencia. Una regla rápida para acordarnos es que si x1 está aquí en lo alto, entonces x1 estará en alta frecuencia. Asimismo, este tau de aquí, tau elevado a la x1 x3, se halla con el elemento x1 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Asimismo, el tau x2 x3 se halla con el elemento x2 en alta frecuencia y el otro elemento x1 en baja frecuencia, donde un capacitor en alta frecuencia es un cortocircuito y un inductor en alta frecuencia es un circuito abierto.
Con eso, sumando estas tres productorias, obtenemos el B sub 2. Ahora, en el paso 3 hallamos la siguiente productoria, ¿no? Nuevamente, como ahora en el paso 3 hallamos la siguiente productoria de tau. Noten que como vamos a hallar nuevamente otro tau, la entrada va a estar en off. Noten que esta es una triple productoria donde esto de acá lo voy a obtener del paso 1. Puede ser cualquiera de las tres productorias de aquí, cualquiera de las tres. Y procedemos a hallar esta de acá, donde observen que los elementos 1 y 2 que están en lo alto, en el exponente, van a estar en alta frecuencia. Ahora vamos a continuar con el numerador. Observen que acá está el término independiente, el término lineal, el término cuadrático y el término cúbico, ¿no? Esto es de la expresión general, ¿no? De la función de transferencia de tercer orden. Bien. Lo principal que debemos de notar es que observen cómo estos h's, ¿no?, se están multiplicando por los taus correspondientes aquí, ¿no? Los taus correspondientes que se halló en el paso 1. Noten cómo aquí el h está a la izquierda del tau y aquí se tiene x1 en el exponente, se tiene arriba, y cuando lo multiplicamos por el tau, ¿no?, este x1 es como si bajara. Comentarios similares para este h de acá, que se está multiplicando por este tau. El x2 está arriba y aquí está abajo. El x3 está arriba y aquí está abajo. Ahora, para el término cuadrático es necesario observar lo siguiente, que estos h de aquí, ¿no?, dependen de las productorias halladas del paso 2. Es decir, esto está dependiendo de las productorias que se escogieron, ¿no?, de estas productorias que se escogieron en el paso 2, ¿no? Con estas productorias escogidas de tau, ¿no?, es que nosotros vamos a hallar o vamos a colocar aquí para hallar los respectivos h. Por ejemplo, la productoria x1, aquí x1 abajo, x2 abajo, entonces vamos a tener que hallar un h con x1,2 aquí. De la misma forma, si hemos usado esta productoria de acá con x1 y x3 abajo, el h que va a acompañar a esa productoria, ¿no?, va a tener a los elementos 1 y 3 arriba. De la misma forma, nosotros en el paso 2 habíamos escogido esta productoria con x2 y x3 abajo. Observen cómo el h que acompaña esta productoria va a tener el x2, el elemento x2 y el elemento x3 arriba, ¿ya? Bien, de la misma forma aquí, este h de aquí que vamos a hallar va a depender de lo que nosotros hemos escogido, ¿no?, en esta productoria del paso 3. Noten como x1, los elementos x1, x2 y x3 están aquí abajo, entonces el h que los va a acompañar va a estar con x1, 3 aquí arriba. Bien, entonces en el paso 4 entonces hallamos los h's en las siguientes condiciones. Los h's, que es la relación de salida entre la relación de entrada. El h sub 0 se halla con todos los elementos en baja frecuencia. El h elevado al x1, como x1 está en lo alto, entonces x1 va a estar, el elemento x1 va a estar en alta frecuencia y los otros elementos en baja frecuencia. El h elevado a la x2 va a estar con el elemento x2 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 3 en baja frecuencia. El otro h elevado al x3 va a estar con el elemento x3 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 2 en baja frecuencia. De la misma forma, h elevado a la x1,2 o x1,x2 se halla con los elementos 1 y 2 en alta frecuencia y el elemento 3 en baja frecuencia. Comentarios similares aquí. Este h se halla con los elementos 1 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Aquí también este h elevado a la x2,3 se halla con los elementos 2 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento en baja frecuencia.
Y por último, este H de acá, H1,2,3, se halla con los elementos 1, 2 y 3 en alta frecuencia. Algo importante es que no siempre se cumple que por tener n elementos reactivos el sistema será de enésimo orden, y para sistemas de mayor orden ustedes pueden consultar las referencias de Christopher Basso, ¿no? Bien, algunas observaciones. Si en el paso 1 hallamos que alguno de los estados es infinito, se tiene que colocar una R ficticia donde se produjo la indeterminación. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con un inductor. Todos los pasos se van a recalcular con la R ficticia incluida en el circuito, y al último se hace que la R ficticia tienda a infinito o tienda a cero según corresponda. Entonces, con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y con seguridad la manipulación algebraica será menor. Y en cuanto a las entradas y a las salidas, por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal, ¿no?, donde aquí está su salida y acá está su entrada. Entonces, si yo quiero la función de transferencia, que es la relación de salida entre la relación de entrada, observen que aquí en el denominador está la entrada y ahí es lo que se va a inyectar, ¿no?, y aquí en out es lo que se va a observar. Entonces, observen, si nosotros quisiéramos una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in está en el denominador, por lo tanto es lo que yo voy a inyectar a la entrada para observar b sub 0 a la salida. De la misma forma, si yo quiero hallar una función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, observen que i sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar en la entrada para observar i sub 0 en la salida. De la misma forma, si yo quisiera observar una impedancia entre un par de terminales, entonces impedancia es igual a b sobre i. Aquí el i está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar para observar la tensión, ¿no?, que cae entre los terminales de esa fuente que yo estoy inyectando. De la misma forma, si yo quiero observar la admitancia entre un par de terminales, la admitancia es igual a I sobre B. Entonces noten que B está aquí en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar y voy a observar la corriente que pasa por esa fuente de tensión. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. En esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuitos de primer, segundo y tercer orden. Los grupos de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuitos de primer y segundo orden ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Ahora vamos a continuar viendo el grupo de videos que tratan sobre las funciones de transferencia de circuitos de tercer orden, que consta de 4 videos con 6 problemas resueltos, donde se calcula B out sobre B sub in y out sobre I sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último, del trabajo con fuentes dependientes, es donde yo voy a mostrar cómo aplicar estas técnicas para analizar, ¿no?, el Lothar-Miller 1 y el Lothar-Miller 2, ya que el modelo en pequeña señal de estos dos amplificadores son los mostrados. Entonces, con las técnicas que yo les estoy mostrando, vamos a hallar la función de transferencia B out sobre B sub i, tanto del Lothar-Miller 1 como del Lothar-Miller 2. Y vamos a continuar aplicando entonces esta técnica alternativa para hallar la función de transferencia en circuitos de tercer orden. El video 1 ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Hoy día vamos a ver el video 2, donde les muestro 2 problemas resueltos, donde se calcula el I out sobre I sub in. En el video 3 veremos un problema resuelto con fuentes dependientes, ¿no? Ahí está el Lothar-Miller 1. Y en el video 4 les muestro un problema resuelto con fuentes dependientes, el cual corresponde al Lothar-Miller 2. Y en cuanto a las referencias, yo me he basado muy fuertemente en este libro, Linear Circuit Transfer Function, de Christopher Basso. Muy buen libro, altamente recomendable, tiene bastantes problemas resueltos y simulados. Este libro a su vez usa como una de sus referencias al paper de Ali Hajimiri, ¿no? Muy buen paper, altamente recomendable también.
Y también este libro de Linear Circuit Transfer Function tiene como referencia al libro de Batchevorperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, ¿no? Solo que este libro de Batchevorperian trata únicamente del teorema del elemento extra, que también lo usa Christopher Basso en este libro. Por último, es importante recalcar que estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Con esto en mente, entonces, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia I sub 0 sobre I sub I, ¿no?, de este circuito. Debido a que hay tres elementos almacenadores de energía, tres elementos reactivos, no podríamos pensar que se trata de una función de transferencia de tercer orden, de tercer grado. Bien, entonces comencemos. De acuerdo a lo que hemos visto en los problemas anteriores, cuando se trata de una función de transferencia de tercer grado, primero comenzamos con el denominador, donde en el paso 1 vamos a hallar los taos correspondientes a los elementos reactivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al paso 1 y aquí hallamos tau L1. Hay que recordar que como en el paso 1 se hallan taus, esos taus se hallan con la entrada en off, ¿no? Aquí la entrada es una fuente de corriente independiente, entonces una fuente de corriente independiente en off significa un circuito abierto. Por lo tanto, tau L1 se halla en las condiciones siguientes, que los otros elementos como el capacitor va a estar en baja frecuencia, o sea en circuito abierto, y el otro inductor L2 va a estar en baja frecuencia, va a estar en cortocircuito, y hallamos L1 sobre RL1. El circuito sería así. Esto está abierto, entonces vamos a mirar perdón, desde acá, desde L1 C está abierto, acá está R, L2 está en corto, entonces nosotros vamos a mirar desde acá y acá sería RL1. Miren que por estar abierto acá esto sería infinito, entonces L1 sobre RL1, con RL1 infinito, este tau sería 0. Vamos por el otro, por ejemplo, que sea este, pues tau L2 se halla en las condiciones de los otros elementos reactivos, el capacitor y el L1 en baja frecuencia. C en baja frecuencia es un circuito abierto, L1 en baja frecuencia es un corto, y en esas condiciones hallamos L2 sobre RL2. ¿Cómo estaría el circuito? Esto está abierto, el L1 en corto, el C en circuito abierto, por acá está R y por acá está L2. Miramos así, debido a que hay un circuito abierto, por lo tanto RL2 es infinito. Entonces L2 sobre RL2 con RL2 infinito, este tau es igual a 0. El siguiente tau sería tau sub C en las condiciones que L1 y L2 van a estar en baja frecuencia, es decir, en corto. Por lo tanto, hallamos C por la resistencia que ve el capacitor. Entonces I sub I en circuito abierto, el L1 en corto, vamos a mirar desde el capacitor, acá está R, L2 en corto, y nosotros miramos desde acá. Entonces RC simplemente es R, entonces esto sería C por R. Bien, con eso hemos culminado el paso 1, ahora vamos al paso 2, vamos a hallar las productorias, ¿no? Y como en estas productorias están involucrados los cálculos de los taos, obviamente vamos a trabajarlo en las condiciones que la entrada I sub I va a estar en off, o sea, I sub I como es fuente de corriente en off, este es un circuito abierto. Bien, noten que
esto es C, este tau es 0, este tau es 0, entonces yo directamente puedo coger este tau de acá, ¿no? Observen una cosa, entonces, por ejemplo, con L1, ¿qué cosa tenemos? Tau L1, tau L1, L2, más tau L1, tau L1 y C. Ahora con L2 tenemos tau L2, tau L2, L1 más tau L2, tau L2 por C. Y con C, con el capacitor, tau C por sobre L1, ¿no? Más tau C L2. Bien, tal como aquí dice, ¿no? Tenemos que de estas productorias escoger, ¿no? 3 productorias, ¿no? De todas estas escogemos 3 productorias. Y que no haya redundancia. Observen, como les mencioné hace un momento, que el único tau que es diferente de 0 es este de acá. Entonces, a partir de este tau sub C, yo puedo desdoblar en 2 productorias, ¿no? Entonces tendríamos esto, más tau sub C L1 más tau sub C L2. Nos faltaría una productoria, ¿no? Que podríamos coger a partir de acá o a partir de acá. Supongamos que escogemos aquí más tau, no sé, se me ocurre L1, tau L1, L2. ¿No? Noten como aquí no hay ninguna redundancia, ¿no? Noten que también en estas sumas de productorias lo que se busca es que todos los elementos reactivos estén enlazados, ¿no? Y no sean productos redundantes. Miren como L1 y L2 está enlazado, después C con L1 y después C con L2, ¿no? Entonces, en este caso L1 y L2 están enlazados, después C con L1, C con L2. ¿Cómo hubiese sido una forma no correcta de escoger, ¿no? Supongamos tau L1, L2 más tau L2, L1 más tau sub C, L1. Noten como este es un término, estos dos términos son redundantes. L1, L2, L2, L1. Miren cómo este redunda con este de acá, ¿no? Estos dos redundan. Entonces, acá hay redundancia y eso no nos sirve. Entonces, nos quedamos con esto. Hallamos primero, entonces, este de acá. Tau C L1. Y lo hallamos en la condición de C está en lo alto, por lo tanto C está en corto. El otro elemento L2 está en baja frecuencia. Sería en corto también. Y en estas condiciones hallamos L1 sobre RL1. Esto lo pongo para diferenciarlo, bueno, del RL1 de acá, ¿no? Porque se están hallando en otras condiciones. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? Igual este I en circuito abierto, vamos a mirar desde acá, este en corto y este en corto. Entonces nos queda algo así, ¿no? Miramos desde L1, el capacitor en corto, L2 en corto. Y acá está desde donde nosotros miramos, RL1. La única resistencia que vemos es R, por lo tanto esto sería L1 sobre R. Bien, el otro que nos toca hallar es este de acá. Entonces, tau C L2 lo hallamos en las condiciones que el capacitor que esté en lo alto sería en alta frecuencia, sería un corto, y el otro inductor L1 en baja frecuencia sería un circuito abierto. Bien,
y esto correspondería a L2 sobre RL2. Bien, ¿cómo nos queda el circuito? Circuito abierto acá, el I, ¿no? Vamos a mirar desde acá C en corto y L1 en circuito abierto. Entonces L1 en circuito abierto, C en corto, R, miramos desde acá, RL2, ¿no? Debido a esto que está abierto, entonces esto es infinito, RL2, perdón, así. Entonces L2 sobre infinito, ¿no? No, perdón, acá hay un error. L1 va a estar en baja frecuencia, significa que esto está en corto. Mil disculpas por el error, ¿no? Esto el L1 en corto, por lo tanto la resistencia que vemos acá sería simplemente, ¿no?, R, ¿no? Mil disculpas por el error. Entonces acá tendríamos que esto es L2 sobre R. Ok, ya tenemos esto y esto. Ahora yo ya sé aquí que este tau L es igual a 0. Solo nos resta hallar este de acá, tau L1, L2, y verificar si es diferente de infinito. No puede ser 0, puede ser diferente de 0, pero no puede ser infinito, ya que tendríamos acá una productoria de 0 por infinito, ¿no? Entonces tenemos que demostrar que esto es diferente de infinito. Si fuese infinito, podemos hacer el reajuste, ¿no?, sin que altere esto de aquí, ¿no? Si hacemos el reajuste sería L2, L1 y no habría aquí redundancia con ninguno de estos, ninguna de estas productores. Entonces, veamos aquí mismo lo hacemos, acá L1, L2. Y lo hacemos en las condiciones de que L1 que esté en lo alto, en alta frecuencia, es decir, ahora sí circuito abierto, y el capacitor en baja frecuencia, sería un circuito abierto. Y lo hallamos en las hallamos esto como L2 sobre RL2 prima, ¿no?, que no es lo mismo que esto, son otras condiciones, ¿eh? Entonces, I sub I en circuito abierto, L1 en circuito abierto, entonces el L1 en circuito abierto sería así, C en circuito abierto, por acá R, y nosotros vamos a mirar desde aquí, RL2, nosotros miramos así. Debido acá a estas aberturas de acá, ya pues esto es infinito, ¿no? Entonces L2 sobre RL2 prima, como esto es infinito, esto es igual a 0, entonces acá es 0 por 0, no hay ningún problema, entonces puede quedar así esta productoria. Entonces aquí pasamos con todo lo que tenemos ya podemos hallar el B2, ¿no?, que acá sería 0 más esto, a ver, 0 más tau sub C, tau sub C, C por R, por tau C L1, que es L1 sobre R, más tau sub C nuevamente, que tau sub C, C por R, por este de acá, tau C L2, que es L2 por R. Entonces este se va con esto, este se va con esto, nos queda CL1 más CL2. Tenemos acá el B2. Bien, ese es el coeficiente del término cuadrático del denominador. Ahora también pudimos haber hallado aquí el B1, ¿no? Nada perdemos hallando el B1, de hecho ya tendríamos parte de nuestro trabajo con eso. Sería tau L1 más tau L2 más tau sub C, tau L1 más tau L2 más tau sub C. Tau L1 es 0, tau L2 es 0, tau sub C es C por R. Listo, ya está.
Ok. Bien, aquí quiero hacer un comentario. Aquí pudieron acá, por ejemplo, en la productoria que van a escoger, ¿no?, hacer esto, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Tau L1, Tau L1, L2. ¿Por qué estoy cogiendo este, no? Porque yo ya sé que el Tau L1 es 0. La segunda productoria pudieron haber hecho esto, Tau L2, Tau L2 por C, ¿no? Ahí tendríamos otro. Yo ya sé que Tau L1 es 0. Yo ya sé que Tau L2 es igual a 0. Más, por ejemplo, hubiésemos podido colocar aquí el otro, ¿no? Arrastramos este de acá, Tau sub C L1, ¿no? Noten que acá ya está cubierta, ¿no? Están enlazados todos los elementos reactivos, ¿no? L1 con L2, L2 con C y C con L1. En ninguna de estos, aquí no hay ninguna redundancia, ¿no? Ok, yo ya sé que esto es diferente de 0, procederíamos a hallar este, ¿no? Que aquí ya lo tenemos. Podría quedar así, no podría quedar así, yo acá ya saco, ¿no? Pero tendríamos que demostrar que estos términos de acá, ¿no?, son diferentes de infinito, de indeterminado, ¿no? Igual hubiésemos tenido que calcular si arrastrábamos acá el tau L1 0, el tau L2 0. Igualito hubiésemos tenido que calcular esto para demostrar esto. Bien, y si alguno de ellos o los dos aquí en este y en este tau salen infinitos, planteamos el reajuste, ¿no? Aquí y acá. Bien, esa sería otra forma, ¿no? Otras tres productores que pudimos haber escogido. Bien, continuando. Vamos ahora al paso 3. En el paso 3 hallamos todo esto de acá, ¿no?, que corresponde al B3, ¿no?, que es el coeficiente del término cúbico en el denominador. En el B3, en el paso 3, entonces hallamos esta productoria. Va a depender, ¿no?, esta productoria de acá, ¿no?, todo esto de acá. Entonces, esto de acá yo lo tomo del paso 2, ¿no? Esto de acá lo tomamos del paso 2. Puede ser, sí, puede ser, acá hay una productoria, acá hay otra y acá hay otra. Puede ser cualquiera de estas de acá, cualquiera de estas. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí, vamos a tomar, se me ocurre, no sé, se me ocurre esta de acá, ¿no? Entonces, como vamos a hallar taus, esto de acá se halla con la entrada en off, ¿no? O sea, el I sub I en circuito abierto. Y acá calculamos, dijimos que era esta tau sub C, tau sub C, tau sub C, esta corresponde al L1, que es esta de acá, ¿no? Esta es la productoria, y la siguiente sería tau, esto de acá están abajo, entonces sería C, L1, y acá restaría el L2, entonces nos corresponde hallar esto. Esto de acá es diferente de 0, ¿no? Pudimos haber hecho esta, que es tau sub C por tau sub C L2 aquí. Entonces vamos a calcular esto. Tau sub C, L1, el otro es L2. Y esto se halla en las condiciones que C esté en lo alto, en alta frecuencia, o sea, esto es un corto, L1 está en lo alto, en alta entonces en alta frecuencia la L1 es un circuito abierto. Bien, y así hallamos L2 sobre RL2, vamos a ponerle 2'. Entonces el circuito nos quedaría de esta forma: I sub I abierto y L1 en circuito abierto también, C en cortocircuito, ¿qué otra más tenemos por acá? R, por acá está R, y L2, de acá vamos a mirar desde el L2.
A ver, sí, desde acá. Este es el RL2 2'. Noten cómo, debido a esto que está abierto, esto es infinito. Esto es RL2. Por lo tanto, L2 sobre infinito, esto es 0. Noten cómo esto es diferente de 0 y por 0, entonces esto va a ser igual a 0. Y esto de aquí es el B3. Pudieron haber escogido esta productoria, ¿no? También, ¿no? O pudieron haber hecho esto, tau sub C, L2, tau C, L2, y acá sería L1. Entonces hallarían esto. Va a tener que salirles igual, va a tener que salirles 0. Y si escogían esta de acá, por ejemplo, si hacían esto, aquí tenemos en esta de acá, tenemos esto, que es esta productoria, tau L1, L2, acá sería tau L1, L2, y acá C. Yo sé que aquí es 0, este es B3. Yo sé que aquí es 0, ¿no? Y yo sé que esta de acá, ¿no? Que es esta, también es 0. Entonces, de igual forma yo tendría que hallar este tau de acá para saber si es infinito. Y si es infinito, noten ustedes que estoy ante una indeterminación en esta productoria. Entonces tendría que hacer algún tipo de reajuste acá o calcular, ¿no? Si no es esta, calculan o esta, ¿no? O esta de acá, ¿no? Para salvar esa indeterminación que podría pasar acá, ¿no? Si es que este tau de acá es indeterminado, ¿no? Bien, entonces ya tenemos que B3 es igual a 0. Vamos ahora al paso 4. En el paso 4 vamos a calcular los H's, que es la salida sobre la entrada, y vamos primero con el H sub 0, donde todos los elementos están en baja frecuencia. C en baja frecuencia es un circuito abierto, L1,2, L1, L2, están los inductores en baja frecuencia, son un corto, y en esas condiciones hallamos B0 sobre B sub I, ¿no? ¿Cómo nos queda el circuito? Perdón. Este es I sub 0 sobre I sub I. Perdón por el error. I sub I es, estaría acá. Bien. C en circuito abierto. Esto. L1 en corto, L2 en corto, C en circuito abierto. L1 en corto, C en circuito abierto. Por acá está R. Un momento. Este es L2. Sí. L2. Acá está R. Mil disculpas por el error. Esto no es un capacitor, sino es un inductor. Mil disculpas por el error. Vamos a borrarlo. Es un inductor. Mil disculpas por el error. Ya. Ahora, por acá está el I sub 0. Entonces noten como la corriente no viene por acá, porque acá está abierto, entonces I sub 0 es igual a I sub I. Por lo tanto, esto es igual a 1. Bien, ahora vamos a ver los otros H's. Acá hay un H. Vamos a calcular los H porque vamos a ver ahora el numerador, y en el numerador el H acompaña a los taus. Por ejemplo, acá yo tendría HL1 por tau L1, pero yo ya sé que el tau L1 es 0, entonces todo esto es 0, pues ya no necesito calcular esto. Acá el H que yo necesito calcular sería HL2 por tau L2, pero yo sé que el tau L2 es 0, por lo tanto esto es 0, no necesito calcular esto. Acá sí, esto no,
Acá sí, acá necesito el H sub C que va a multiplicar al tau sub C. El tau sub C es diferente de 0, entonces sí necesito calcular. Entonces, HL1 no necesito calcular, HL2 no necesito calcular, sí necesito calcular el H sub, todo sería, perdón, acá es, mil disculpas por el error, acá es L1 y acá es L2, esto está como exponente, mil disculpas. Ya. Ahora necesito calcular si el H sub C. Y el H sub C, como el C está arriba, está en alta frecuencia el capacitor, por lo tanto esto es un corto. ¿No? Ahora el L1 y el L2 están en baja frecuencia, por lo tanto esto es un corto. Y en esas condiciones hallamos I sub 0 sobre I sub I. Entonces el circuito en esas condiciones sería el siguiente. L1 en corto, C en corto, por acá R, ya desde este corto de acá, si por acá está el I sub 0, ya esto de acá es el I sub 0 es 0, pues, y el L2 está por acá, está en corto. Pues debido a este corto la corriente va a moverse por acá, no va a pasar por acá, entonces I sub 0 es igual a 0, por lo tanto esto es 0. Ya. Bien, ahora, ¿qué otros H's necesitamos? Acá, en este B2. ¿Dónde lo podemos sacar? De aquí. Sí, de aquí está bien. Noten que de acá, el H que acompaña esta productoria es H sub C, L2, el H que acompaña a esta productoria es H sub C, L1, y el H que acompaña a esta productoria, no, a toda esta productoria es HL1, L2. Bien, noten lo siguiente, que aquí no necesito calcular este H debido a que el tau L1 es 0, ¿no? Tau L1 es 0, este tau L1, L2 es 0, esta productoria es 0, la productoria acá es 0, entonces no necesito calcular este H. Aquí, al momento de estos H sí lo necesito calcular, este y este sí necesito calcularlo, puesto que este tau sub C es diferente de 0 y además toda esta productoria es diferente de 0, toda esta productoria es diferente de 0, entonces sí tengo que hallar estos H, ¿no? Productoria diferente de 0, productoria diferente de 0, entonces no necesito calcular el H, ¿cuál era? HL1,2, no necesito calcular. El otro, a ver, H, este sí, CL1, y esto se halla como C está en lo alto y L1 está en lo alto, C está en alto significa en alta frecuencia, el capacitor está en corto. El L1 está en lo alto, entonces el L1 está en circuito abierto, en alta frecuencia en circuito abierto. Y el L2, lo que no está aquí, el L2 en baja frecuencia significa en corto. Bien, veamos cómo nos queda el circuito en esas condiciones. Acá está I sub I, L1 circuito abierto, C en corto, por acá R y por acá L2 en corto. Por acá viene I sub 0. Noten cómo al estar esto en circuito abierto el I sub I viene por acá. Entonces el I sub 0 es igual a I sub I y esto es igual a 1. Bien, vamos con el otro H que necesitamos hallar, que es este HC, L2.
HC, L2 que se halla en las condiciones de C y L2 están en lo alto, entonces C, capacitor en lo alto, es en alta frecuencia, en corto L2 en lo alto, en alta frecuencia el inductor, significa circuito abierto, y el otro que no está, L1 en baja frecuencia, significa un corto. Y en esas condiciones se halla I sub 0 sobre I sub I, perdón, esto es I sub 0 sobre I sub I. Bien, entonces esto sería así. I sub I, y otra cosa más, L1 en corto, C en corto también, por acá está R, y L2 que está acá en circuito abierto. De acá directamente por este corto va a venir toda la corriente, por acá no hay nada de corriente, además porque este es un circuito abierto, entonces esto es 0. Bien, ahora el otro H y último H que debemos de hallar corresponde a este de acá, al B3, ¿no? Al que acompaña al término cúbico de la triple productoria, ¿no? De Taos. Entonces, directamente, aquí el H que tengo que hallar, el H que tendría que hallar es HCl1L2. Pero puesto que en el numerador se multiplica el H por esa productoria de Taos, yo sé que esa productoria de Taos es 0, entonces no necesito hallar esto, pues porque esa productoria de Taos está acompañada del H. Si todo esto es 0, entonces no necesito hallar esto. Entonces, HC, L1, L2, no necesito hallarla, ¿no? Esto se hallaría con los tres elementos en alta frecuencia, C en corto, L1, L2 en alta frecuencia, circuito abierto. No necesito hallar esto, y hemos dicho por qué, ¿no? La productoria de Taos que acompaña este H es igual a 0, entonces no necesito hallar. Listo, ya tengo entonces todo para ensamblar el HS. I sub 0 sobre I sub I. Bien, veamos que en el numerador, como está el H sub 0, es 1, ok, ponemos acá 1, más, a ver, veamos estos H de acá. Estos H's, el único, por ejemplo, este H0, este otro H es 0. Estos, por lo tanto, estos tres H's de acá, este H, todo H0, perdón, esto es 0, esto es 0, esto es 0, no hay término lineal en el numerador. Ahora los términos cuadráticos, el término cuadrático acá, el término cuadrático ese que multiplica todo esto, veamos, el único, este H0, no, y este otro H también es 0. ¿Sí? Entonces acá se van a eliminar un H y otro H, ¿no? El único H que cuenta es este de acá, y este de acá vamos a poner acá igual a 0, el único que cuenta es este de acá. Entonces tenemos HC, L1, este se va a multiplicar por esta productoria de Taos, Tau C, L1. Todo esto es 1, y esta productoria de Taos de aquí, Tau C por Tau L1, este era Tau C L1, Tau C es esta de acá, L1 sobre R por el Tau sub C, que es C por R, si no me equivoco, creo que es esta de acá, sí, es esta de acá, dado que esta es Tau C L1.
y esa es la que estamos necesitando acá, ¿no? Esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Hay que recordar que es, como acá está L2, sería tau C L2. Entonces necesitamos esta de acá, ¿no? Entonces HC, L1 es 1 por esto de acá, que es C por L1. Entonces tendríamos, ¿no?, en término cuadrático sería S al cuadrado C por L1. ¿Ya? Y en el último, en el S cubo, recuerden que hemos hallado que esto de acá es igual a 0. Esto es igual a 0. Además que esto es igual a... Además que esta productoria es igual a 0. Esta productoria acompaña esto. Entonces, S cubo por la productoria que es 0. Y si ustedes calculan este H de acá, ¿no?, igual les va a salir 0. Dado que el C está en corto y estos inductores están en circuito abierto. Igualito esto, si hacen el cálculo, miren, acá lo pueden hacer. No necesitábamos hacerlo porque el tau que multiplica este H es, la productoria tau que multiplica este H es 0. Pero si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, acá qué cosa es, L1 en circuito abierto, C en corto, L2 en circuito abierto, perdón, acá está R y acá está L2 en circuito abierto. Ya, pues, si por acá viene I sub 0, esto está abierto, esto es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. No había necesidad de hallarlo. Ya, ahora en el denominador 1 más S que multiplica a B1. ¿No? B1 simplemente es C por R. Más S cuadrado que multiplica a B2. B2, ¿dónde está? B2 está por acá. CL1 más CL2. Aquí. CL1 más L2. Más S cubo que multiplica a B3. Pero B3 es igual a 0. Entonces se queda ahí. Bien, noten cómo ustedes observan aquí en el denominador es simplemente un sistema de segundo orden, ¿no? A pesar que ustedes tienen 3 elementos reactivos, noten que en el denominador nos indica que es un sistema de segundo orden. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, continuando entonces con este problema, aquí nos piden hallar I sub 0 sobre I sub I, ¿no?, esta función de transferencia. Acá está la corriente salida, acá está la corriente de entrada. Como hay 3 elementos reactivos, 3 elementos almacenadores de energía, podemos pensar que se trata de una función de transferencia de tercer orden, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ya cuando vayamos resolviendo. Bien, entonces, de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, primero calculamos el denominador, ¿no?, y en el paso 1, con la entrada del circuito en off, en este caso la fuente de corriente apagada, dado que acá está la entrada del circuito, ¿no?, la fuente de corriente apagada es un circuito abierto, ¿no?, hallamos los taus correspondientes a los elementos almacenadores. Bien, entonces, paso 1, trabajamos con la entrada del circuito I sub I en off, ¿no? En este caso sería un circuito abierto. Bien, entonces hallamos, primero pongamos este tau C1, tau C1, y lo hallamos con el resto de elementos en baja frecuencia. C2 en circuito abierto y L en corto. Y aquí hallamos C1 por RC1. El circuito nos quedaría así. C1, que es desde aquí, desde donde voy a mirar. Acá está R1, C2 en circuito abierto. Acá está R2,
y L2 en corto, ¿no? Y nosotros vamos a mirar desde aquí. Sí. Entonces RC1, observen, este punto es el mismo de acá, por lo tanto R1 está en serie con R2. Tendríamos aquí entonces que esto es C1, R1 más R2. Ahora vamos a hallar el tau C2, y esto lo hallamos en las condiciones que C1, los otros elementos en baja frecuencia, C1 en circuito abierto y L en corto, y hallamos C2, RC2. Entonces el circuito nos quedaría de esta forma. Esto está en circuito abierto, C1 en circuito abierto, acá está R1, C2 que es desde acá, desde donde vamos a mirar, acá está R2 y acá está L en corto. Bien, nosotros vamos a mirar desde acá, acá está C2. Noten que hacia acá ven, como está abierto es infinito, y hacia acá ven R2, entonces ahí tendrían, este sería RC2 infinito en paralelo con R2, simplemente R2. Por lo tanto, acá sería C2 por R2. Y el último sería tau L en las condiciones de los otros elementos en baja frecuencia, C1 y C2. Baja frecuencia sería en circuito abierto. Acá tendríamos L sobre RL. Entonces el circuito nos quedaría así. Esto está abierto, abierto, abierto y miramos desde acá. Entonces quedaría así. Acá está C1 abierto, R1 abierto acá, R2, y nosotros vamos a mirar desde aquí. Noten cómo me equivoqué. Noten cómo aquí, al estar esto abierto, esto, el RL sería infinito, entonces L sobre RL, que es infinito, esto sería 0. Bien, y con esto, con esos taus yo ya puedo obtener el B1, ¿no? El coeficiente de acá del término lineal del denominador. Entonces aquí tendríamos que B1 es igual a tau C1 más tau C2 más tau L, que sería C1 R1 más R2 más C2 por R2 más 0. Listo, ahí tendríamos B1. Ahora vamos a hallar en el segundo paso, en el paso 2, las productorias. Por ejemplo, paso 2, como son productorias de taos, nuevamente se hallan con la entrada en off, ¿no? Con I sub I, lo que es fuente de corriente, en off sería en circuito abierto. Por ejemplo, con C1 tendríamos algo así, TC1 TC1C2 más TC1 TC1L, con C2 TC2 TC2C1 más TC2 TC2L, y acá con L tau LC1, ¿sí? Más tau tau LC2. Bien, entonces de aquí nuevamente, tal como lo hemos dicho, no tenemos que escoger tres términos y evitar redundancias, ¿no? Vamos a escoger de todo esto tres términos y evitar redundancias, ¿no? Por ejemplo, a partir de acá yo puedo construir dos, ¿no? Por ejemplo, que sea tau C1, tau C1, C2
más tau C1 tau C1L, y el otro término que le podemos sumar puede ser con este de acá, ¿no? Tau C2 tau C2L. Noten que en estos tres términos, tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, lo que se busca es que en esta sumatoria de productorias, ¿no? Productoria 1 más productoria 2 más productoria 3, es que todos los elementos reactivos estén enlazados, ¿no? Y no sean productos redundantes, ¿no? Fíjense que acá C1 está con C2, después vemos C1 con L y después vemos C2 con L. Algo que, como lo vengo diciendo, estaría mal hecho, por ejemplo, sería algo así, ¿no? Tau C1, C2, más, vamos a poner este de acá, por ejemplo, tau C2L, miren, ahí ya tengo C1, C2, C2L, y si yo pongo esto, tau L, C2, noten como con este término son redundantes. Esto estaría mal, ¿no? Esto aquí, este es el redundante de este, entonces estaría mal. Esto de aquí estaría mal, ¿no? Entonces con este podemos trabajar. Bien, entonces vamos a calcular este de acá, tau C1 C2, y esto se calcula con C1 que está arriba, C1 entonces está en lo alto, en alta frecuencia, en corto, y L en baja frecuencia también en corto, y hallamos C2 RC2. El circuito entonces sería, esto está abierto, C1 en corto, vamos a mirar desde aquí, y este de acá está en corto, ¿no? Entonces tendríamos este circuito, C1 en corto, R1, nosotros vamos a mirar desde acá de C2, acá está R2, y acá está L en corto. Entonces nosotros miramos desde aquí, desde C2, RC2. Entonces fíjense como R1 está en paralelo con R2. Bien, entonces este sería C2, R1 paralelo con R2. Bien, ahora nos toca este de acá, tau C1, C2, sí, nos toca este, sí, tau C1L con C1 que está arriba en alta frecuencia, en corto, el C2 está en baja frecuencia, circuito abierto, entonces hallamos L sobre RC1, ¿sí? RL1, perdón, RL1. Vamos a corregir esto, disculpen por el error, RL1. Bien, ¿cómo nos queda el circuito? Esto está en circuito abierto, este está en circuito abierto, este está en corto. Nosotros vamos a mirar desde acá, y este está en circuito abierto. Entonces, ¿qué nos queda? C1 en corto, acá está R1, C2 circuito abierto, acá R2, y nosotros vamos a mirar desde aquí. Fíjense, acá está RL1, fíjense cómo R1 y R2 están en serie. Entonces esto sería igual a L sobre R1 más R2. Listo, entonces ahora solamente nos toca hallar este de acá, este. Sí, acá tendríamos tau C2 L. Entonces lo hallamos en las condiciones que C2 está en corto y C1 está en circuito abierto, y calculamos L sobre RL. Acá no necesariamente tenía que ser 1, ¿ya? Es RL simplemente, RL prima, esto de acá es simplemente RL.
Perdón por el error. Bien, entonces esto sería el circuito como nos queda. Esto está abierto, C1 está abierto, este es R1, este de acá es, sí, este de acá es R1, C2 en corto. Nosotros vamos a mirar desde acá, nosotros miramos desde acá. Entonces C1 en circuito abierto, acá está R1, C2 en corto, acá está R2 y nosotros miramos desde acá. Este es, y fíjense que este punto de aquí es el mismo punto de acá. Por lo tanto, simplemente aquí tendríamos que el L' es igual a R2. Entonces esto es L sobre R2. Bien, ya tenemos estos tres. Ahora, si ustedes quieren, pudieron también haber hecho esto, ¿no? Pudieron haber hecho esto. Por ejemplo, estos dos queda igual, ¿no? Que son los que son los tau diferentes. Este de acá es diferente de 0, este de acá es diferente de 0, y ponemos este tau de acá, este tau L, que es diferente, que es 0, ¿no? Por tau L, acá está con C1, entonces acá necesariamente sería C2, ¿no? Noten que acá está C1, C2, C1L y LC2. Están cubiertos, están enlazados los tres elementos reactivos. Yo sé, ya hemos calculado esto, yo sé que aquí es 0, entonces aparentemente ya no necesito calcular esta productoria, yo ya puedo decir que es 0, pero el problema aquí es que nosotros tenemos que demostrar que acá es diferente de infinito, ¿no? Puede ser 0, puede ser diferente de 0. El problema es que si es infinito van a tener 0 por infinito y esto es una forma indeterminada, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendrían que hacer, ¿no? El reajuste, ¿no? Para levantar esa indeterminación. Bien, esto hubiese sido otra alternativa. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora nos vamos al vamos aquí a hallar cuánto es el B2, que es la suma de productorias, ¿no? Entonces B2 es igual a, acá tenemos tau C1, tau C1, C2, es acá tau C1, tau C1, C2, más tau C1, C1L, tau C1, tau C1L, más tau L, tau C2, entonces C2, tau C2, L. Entonces B2 es tau C1, C1 R1 más R2, más este de acá, C2 R1 en paralelo con R2. Miren cómo si ustedes abren aquí el paralelo les quedaría R1 R2 por R2 sobre R1 más R2. Entonces R1 más R2 se va, les quedaría R1 por R2, C1 por C2, por C1 por C2. Ahora este tau C1, que es este mismo de acá, por este de acá, tau C1 L, R1 más R2. L más este, el tau C2, igual C2 por R2, por este de acá, ¿no? L por R2. Miren que esto es R1 por R2, R1 más R2. Se va con este, nos quedaría C1, C2, R1, R2, más esto se va con este, les quedaría esto. Ahora esto de acá, este se va con este,
C2L. Bien, ahora nos toca ver el paso 3, en donde se ven esta triple, este producto de 3 taos. Y nuevamente, como estamos hallando taos, nos toca que la entrada va a estar en off. Paso 3, la entrada, como es el I sub I, en el circuito abierto. Bien, podemos coger cualquiera de estas dos productorias, ¿no? Cualquiera de estas de aquí. Por ejemplo, tomemos esta, y esto es igual a B3, tau C1, tau C1, C2, y acá nos quedaría tau C1, C2, y abajo L. Entonces nos corresponde hallar esta de aquí. Entonces, tau C1, 2 L, que se halla en las condiciones que C1, como están arriba, están en lo alto, C1 y C2 están en alta frecuencia, es decir, en corto. Entonces calculamos L sobre RL, a ver qué nombre le hemos dado por acá, el RL2'. ¿Cómo quedaría el circuito? El I sub I está en circuito abierto, este es en circuito abierto, este está en corto y este está en corto, y vamos a ver la resistencia desde acá. Entonces el circuito queda C1 abierto, C1 corto, C2 en corto, acá R2, y vamos a ver desde acá, desde el L. Entonces es RL2'. Noten que debido a que aquí hay un corto, ¿no? Corto de acá, este punto de acá es el mismo de acá, entonces el RL2' simplemente es R2, y esto sería LR2. Por lo tanto, esto de acá, el B3, sería esta productoria de acá, que es C por R1 más R2 por C2, R1 paralelo con R2, que al final nos queda C1, C2, R1, R2, lo que se multiplica por L, R2. O sea, al final esto se va con esto, nos queda C1, C2, L, R1. Bien, con eso entonces ya tenemos todo lo necesario para el denominador. Ahora el numerador, y para el numerador es calcular los H, ¿sí? Y ese corresponde al paso 4. Es el cálculo de H. El primer H que nosotros calculamos es el H sub 0, que se halla con todos los elementos en baja frecuencia, por ejemplo el C1 como el C2 en baja frecuencia en circuito abierto, los capacitores, y el L en corto. Y en esas condiciones se calcula I sub 0 sobre I sub I. No, el circuito quedaría así. Acá I sub I. ¿Qué otra cosa más? Aquí C1 en circuito abierto. Acá R1, C2 en circuito abierto, R2 y L en corto. Por acá viene I sub 0. Noten cómo, debido a que está en circuito abierto, entonces esta corriente va a venir así, va a circular así. Entonces I sub 0 es igual a I sub I, por lo tanto esto es igual a 1. Bien, vamos a calcular ahora los otros H's. Por ejemplo, estos H's de acá, que pertenecen al numerador, van a depender de con qué tau se va a multiplicar. Por ejemplo, ¿no? Con este tau de aquí, el H que lo acompaña es el H, este C1, que se va a multiplicar por tau C1. A este de aquí es el H C2, que se va a multiplicar por el tau C2. Aquí sería el HL, que se va a multiplicar por tau L, pero este HL no lo necesitamos hallar, puesto que este tau L es 0, entonces todo esto sería 0, ¿eh? No interesa hallar este L.
Bien, entonces calculemos el primer H, HC1. Mejor dicho, el segundo H, ¿no? El primer H ya lo llamamos, es el H sub 0. Entonces el HC1 se halla en las condiciones que C1 esté en lo alto en alta frecuencia, en corto, C2 en baja frecuencia, circuito abierto, y L en baja frecuencia, en corto. Y en esas condiciones hallamos I sub 0 sobre I sub I. El circuito nos quedaría así. Acá está I sub I. El C1 está en cortocircuito. Por acá está el R1. El C2 está en circuito abierto. Por acá está el R2. Y por acá está el L en cortocircuito. Y acá está el I sub 0. Desde el momento que esto de acá es cortocircuito, la corriente va a venir por acá. No va a venir corriente por acá. Por lo tanto, esto es 0. El siguiente H que debemos de calcular es el HC2, que se halla con C2 en corto, C1 abierto y el L en corto. Y en esas condiciones calculamos I sub 0 sobre I sub I. Este es I sub I. C1 en circuito abierto. Por acá está R1. C2 está en corto. Por acá está R2 y L está en corto. Noten cómo, por acá está el I sub 0. Noten cómo debido a este corto la corriente va a venir por acá. No viene corriente por acá. Entonces esto es igual a 0, por lo tanto esto es 0. Bien, no nos corresponde hallar el HL, ¿no? Dado que HL por tau L es igual a 0, porque esto es igual a 0, ¿no? Ya, los siguientes H's dependen de, como se van a multiplicar por el S cuadrado, dependen de esta productoria de acá, de esta productoria de acá, ¿no? Que la tenemos aquí. Entonces, ¿qué H's necesitamos? Por ejemplo, para este de acá, C1, C2, necesitamos, esta productoria de tau va acompañada de H, C1, C2 va abajo, entonces C1,2 va arriba. Acá esta productoria de tau va acompañado o va multiplicado por H, C1,L. Y esta productoria de acá va acompañado de este H, C2 abajo, L abajo, entonces este es C2, L. Listo, vamos a calcular este primero. H C1,2 se halla en las condiciones que C1,2 están en lo alto, entonces C1,2 están en corto. Y el L está también en baja frecuencia, estaría en corto. Y en estas condiciones I sub 0 sobre I sub I. Acá está I sub I, C1 en corto, acá está R1, C2 en corto, acá está R2, L en corto. Por acá está el I sub 0. Esto está en corto, entonces no va a llegar corriente por acá, la corriente se queda por aquí. Entonces esto es 0, 0. Siguiente H, HC1, L. Se halla en las condiciones que C1 en alta frecuencia, en corto, L en alta frecuencia, abierto, y C2 en baja frecuencia, circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos I sub 0 sobre I sub I. Acá está I sub I, C1 en corto, acá está R2, C2 circuito abierto, acá está, perdón, este es R1, acá está R2, y él está en circuito abierto. Acá está en corto, por aquí pasa corriente, y encima que acá está abierto, entonces de todas maneras si 0 es igual a 0, entonces esto es 0. Bien, falta el otro H2,L, HC2,L, HC2,
L se halla en las condiciones que C2 en alta frecuencia, en corto, L en alta frecuencia, circuito abierto L y sub 0 es 0 directamente, ¿no? Y C1 en baja frecuencia, circuito abierto. Y en esas condiciones I sub 0 sobre I sub I tendríamos este circuito de acá. C1 en circuito abierto, acá está R1, C2 en corto, R2 y L en circuito abierto, está en alta frecuencia. Entonces por acá está I sub 0, como está en circuito abierto, esto es 0, y encima que este es corto, por acá viene toda la corriente. Entonces esto es 0. Bien, y el último H, ¿no?, corresponde, ¿no?, al S3, ¿no?, que acompaña a esta productoria, estos tres taos que se están multiplicando, ¿no?, que en buena cuenta es este de acá, ¿no?, este de acá. Entonces el H que acompaña a este producto de tres taos, ¿no?, para que esté en el numerador, sería C1, C2, L abajo, entonces sería H, C1,2, L. Entonces calculamos este H de acá, HC1,2, L, con los capacitores en corto, porque están en alta frecuencia, y el L en circuito abierto. Y pues este es I sub 0 sobre I sub I, ¿no? En estas condiciones se halla I sub 0 sobre I sub I. Acá está la corriente, la fuente de corriente, perdón, C1 en corto, ya desde ahí el I sub 0 es 0. Este es R1, acá está en corto, acá está R2, acá está el L, ¿no?, en circuito abierto, y por acá pasa el I sub 0. Entonces por acá se queda la corriente, entonces I sub 0 es 0. Esto es 0. Listo. Ya tenemos todos los todos los parámetros listos para ensamblar en la ecuación de acá. En esto ya tenemos todo lo del numerador y todo lo del denominador. Por lo tanto, el HS, que sería I sub 0 sobre I sub I, miren que el único H que es diferente de 0 es el H sub 0, es 1. Todos los demás H's, ¿no?, son, o la multiplicación con el tau son ceros, ¿no? Y el H sub 0 me queda 1. Entonces, en el numerador, este 0, este 0, este de acá, uno de estos que corresponde a este, todo este producto es 0 porque uno de los taos es 0, ¿no? Después los demás, H igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Entonces solo nos queda, ¿no?, el H sub 0, que es 1. Acá está 1 sobre, a ver, vamos con el denominador, 1 más B1 por S. B1 es, por acá lo teníamos al B1, tau C1, tau C2, tau L es 0. Entonces tendríamos acá que esto es, lo acomodamos mejor, S C1 R1 más R2 más C2 R2. El término cuadrático que multiplica al B sub 2. El B sub 2 está por acá. Sí, este de acá es. Hasta el B sub 2. ¿No? C1, C2, R1, R2 más C1 C por L más C2 por L. Entonces tendríamos acá que esto es C1, C2, R1, R2 más C1, L más C2, L. Faltó espacio. Más esto de acá. C1, C2, L, R1 más S3, ¿no?
Vamos a ponerlo, mil disculpas, lo voy a ordenar mejor, ¿bien? Para que quede más presentable. 1 más S C1 R1 más R2 más C2 R2 más S cuadrado C1 C2 R1 R2 más C1L más C2L más S al cubo. Por acá estaba. Sí, aquí está. C1 C2 L R1 C1 C2 L C2 L sobre R1. Bien, y acá uno. Vamos a ya, 1. Bien, entonces este sería el procedimiento, ¿no? El método alternativo que les estaba presentando para funciones de transferencia de tercer orden, ¿no? Bien, eso sería todo entonces cuanto a este problema.